Bueno, vamos a conversar en este bloque con Ángel Luis Bigatti, contador público nacional, referente de la Cámara de Estaciones de Servicio, pero para nosotros también nuestro economista acá del canal, ¿no? A ver cómo está todo. Bueno, gracias por venir, para empezar. Es un honor. Bueno, ¿cómo vamos a ver estos últimos meses del año? ¿Se puede prever eso económicamente? Porque falta muy poquito. Lo que Si vamos a tenemos, estar bien, igual, que puede llegar a mejorar nuestra economía. bueno, si hacemos una prognosis y si escuchamos los anticipos, que la inflación puede llegar a orillar o a pasar incluso el 100%, lo cual es mucho, y estaría indicando de que no se está dando con el diagnóstico apropiado. Y si lo tuviesen, cosa que no, evidentemente no se ha manifestado, si las observaciones que se hicieron van relacionados con, por ejemplo, los productores, hay cosas que son incomprensibles si vos querés. Por ejemplo, cuando uno tiene gente que produce y que esa producción significa divisas, se sobreentiende que tiene que ser premiado o por lo menos considerado, valorado. Pero si encontramos que los productores tienen un dólar diferenciado en menos y sin embargo los importadores tienen un dólar que los beneficia. Entonces vos decís, pero me parece que hay una equivocación acá. Tendrían que tener al menos el mismo. En un momento como el que les ofrecen un 200 pesos por un dólar, o sea, un poco más que lo que estaba de lo que es el dólar oficial, aumenta la venta en ese dólar, la reserva que tienen, porque no pueden, nuestra moneda no tiene la calificación de moneda porque le falta aquello de reserva de valor. Entonces, ¿qué hacen? Guardan su producción y en la medida en que van teniendo necesidades de recursos, la van vendiendo. Ahora les ofrecieron un dólar conveniente y recuperó algo así como cerca de 5.000 millones de reserva el país. Entonces un funcionario, un alto funcionario, declaró que qué bien cómo se mejoró el país y también la situación de los productores. Perfecto. Y después no terminó eso. Eso que fue una medida importante y es difícil entender por qué actúan como lo hacen. ¿Por qué ahora dicen, bueno, que no se importe? Y bueno, lo que podría ser útil quizás es que tengan el mismo valor que que el dólar soja, o sea, que tenga un poco más de racionalidad esto. Pero bueno, el otro problema, la creación de dinero, lo atribuyen evidentemente a la emisión monetaria, pero no van a la causa. Primero, la creación de dinero bancario, que antes los bancos eran del Estado, ahora son de los amigos, eso no, nadie lo toca. El crédito desapareció como palanca del desarrollo, como palanca de la inversión. Los impuestos crecieron, se diversificaron. Las maniobras de presión sobre los contribuyentes son escandalosas. Y yo diría que prácticamente casi como si fuese una maniobra destinada a desfavorecer. Por ejemplo, los estacioneros, sin ir más lejos, tenemos retenciones en varios momentos. Cuando se compra, cuando se recibe un pago, cuando se vende. ¿Impuestos diferentes son que tienen No, que no, pagar no o qué? es un impuesto, pero lo Ajá. que pasa es que existen retenciones y percepciones que sumadas van más allá del impuesto que nos corresponde pagar. Y eso significa millones de pesos que se necesitan para la evolución del negocio que están en la dirección de renta, donde ellos por ese interés no pagan un interés al contribuyente, por eso que fue, digamos, una equivocación en el sistema, tampoco lo modifican,
te dan una exención, pero una exención con límites de tiempo, con límites, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, antes de venir para acá, me la pasé, hoy un día feriado, pero me la pasé tratando de solucionar que un camión pudiese ingresar, porque teniendo millones de pesos a favor en rentas, tenía que pagar 7.000 pesos de anticipo de impuestos. O sea, por una compra, un impuesto que es sobre las ventas, totalmente anticonstitucional. Y unas ventas que todavía no se Y aparte se que pueden, sí. ellos pueden ver de que vos tenés saldo a favor, pero saldo a favor que es dañino para la actividad. No, te puedo contar, tuvimos que hacer el pago. Sí, usted tiene saldo a favor. Sí, usted tiene la resolución pero hay otra resolución de rentas que usted tiene que gestionar. Pero ya lo gestionamos, ya pasó el término, no nos dan. Tiene que pagar si no, no entra. Y eso sucedió. Tuvimos que pagar 7.000. Para dar un ejemplo nomás de cómo el tema de las retenciones y los impuestos afectan a la incomodidad, esa sensación, esa molestia al camionero, esa sensación de que Formosa fuese como que estás entrando en un lugar, no sé, pasando el muro de Berlín, cosa así. O sea, yo tengo entendido, usted me corregirá o vos me corregirás, Luis, que se supone que funciona de la misma manera en todo el país. Si hay retenciones acá, debe haber en otra provincia, ¿o no es así? Sí, perfecto. Pero retenciones sobre lo que manda el impuesto. Si vos decís, se llama ingresos brutos, establecer una retención sobre los ingresos, no una retención sobre la compra. Eso está totalmente... ¿Eso pasa acá nomás? Claro. Ah, no sabía, sí. También pasó en Misiones, donde está la misma consultora que está en Formosa, y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dice que eso no está bien. Entonces, yo diría, el sentido común, las ganas de que haya progreso, las ganas de que la gente invierta, de que se conviva en un ambiente de confianza. Y esto es lo que a nosotros me parece que nos está faltando. Yo no creo que sea una cuestión que tengamos que decir la culpa es del gobernador. No, yo creo que esto debe tener un poco más abajo. No necesariamente todo es cuestión, como algún diputado hace, decir toda la culpa la tiene el que está arriba. No, yo creo que este es un problema que derivado de una política en la cual los controles no están funcionando debidamente. Y los controles tienen responsables. Por ejemplo, si yo hablo con un diputado y le digo, tenemos este problema, y me dice, no, pero nosotros hay que hacer una comisión investigadora, qué sé yo. O sea, vos te das cuenta que no hay voluntad de aquel representante que nosotros elegimos de solucionar el problema, de hacerlo visible. Sí en algunos temas, pero no en otros. Esto de que es irracional que vos decís un impuesto a la compra es otra cosa. Un impuesto a la venta es totalmente diferente. Claro. Y las transacciones financieras también se gravan. Entonces, esos saldos a favor están indicando de que estás haciendo un perjuicio al contribuyente. El contribuyente es el que está generando puestos de trabajo, que están sacando de más, están haciendo un daño y están desmotivando a la inversión productiva. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo vamos a estar de acá a 3 meses económicamente? ¿Puede mejorar esto? Esto puede mejorar. El tema de inflación y todo esto. Todo puede mejorar, pero por eso te decía, vamos al diagnóstico, vamos a ver cuáles son los problemas. Si vos tenés una gestión que sale en los medios, donde dice que lo que cuesta el Parlamento, la fortuna que le cuesta a los contribuyentes, y por el otro lado la pobreza extrema, o
los privilegios excesivos, de los cuales solamente lo que se percibe de pensiones de privilegio en la vicepresidencia de la Nación, y que tenemos que decir que son cifras millonarias, entonces esto a mí me parece que no es ético. Pero ¿no? más allá, digo, vuelvo a la pregunta nuevamente, ¿económicamente podemos mejorar? Claro. ¿De qué depende? Porque en principio los legisladores no van a bajarse los sueldos, las pensiones no se van a quitar, o sea, a lo mejor como una idea interesante para que se modifique en algún momento, pero eso no va a pasar ahora, es imposible, conociendo todos estos sectores. ¿Qué necesitamos para que mejore la economía de acá a fin de año? Si hablamos de inflación, para dar un ejemplo. Bueno, por eso Sí. te decía, la inflación es como la fiebre del organismo. Ujú. Entonces, pero ¿cuáles son las causas de la fiebre? Tenemos que atacar el origen. Entonces vos decís, una de las causas es que el Estado la gestión del Estado no es eficiente. Fíjate, el Tribunal de Cuentas mira de cuentas, mira las cuentas. Pero, ¿y el control de gestión? El control de la eficiencia, el control de qué es ser eficiente. Hacerlo bien, pero además hacerlo lo más económicamente posible. Eso lo sabe, lo sabemos. Y eso no existe. El Consejo Económico Social está en la Constitución. Ahí sería el lugar donde se hacen, cada municipio, en cada sector, se hacen el diagnóstico, qué es lo que necesitamos los productores, necesitaríamos esto, lo otro, cuáles son los problemas que tenemos, estos son los problemas, y qué es lo que tenemos a favor, esto tenemos a favor. Ah, qué bien, tenemos que agradecerle que esto, por ejemplo, un buen camino, un servicio eléctrico eficiente, que tiene, bueno, eso destacable y positivo. Si vos actuás así, tratando de que el Estado dé el ejemplo de una gestión eficiente, entonces vos vas a avisorar de que las cosas van a mejorar, la inflación va a disminuir, va a haber todo transparente, los privilegios van a desaparecer, van a decir, no, ¿por qué alguien que tiene que ser político para tener privilegios y los otros, en cambio, tienen que ser castigados como, por ejemplo, un contribuyente al que se le saca la posibilidad de hacer las cosas mejor porque el Estado se apropia de sus recursos? Yo creo que sí que se puede, pero para eso necesitamos buenos médicos, digamos, que hagan el diagnóstico y que al mismo tiempo los organismos que corrijan los virus, que corrijan una actitud de mala gestión, de exceso en sus atribuciones. Cuando vos decís, bueno, tenemos una consultora en renta, esa consultora, ¿cómo entró? ¿Qué concurso hubo? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto le cuesta al contribuyente? ¿Cómo tenemos una consultora y resulta que tenemos el ejemplo de algo que está tan mal y no se corrige? ¿Qué consultora para qué? Y si alguien me dice, no, pero parece que cobra un porcentaje de la recaudación. ¿Ah, sí? Entonces es como que estuviese privatizada la dirección de renta. No, eso no es lo correcto. Si se mejorase la eficiencia en la administración del Estado, yo creo que se corrige todo y el país sale adelante. Pero para eso, fíjate, tuviste el ejemplo del dólar soja, un tiempito, y mejoró qué bien, cómo mejoró. Y bueno, date cuenta que tenés que tomar medidas como esa y el país va a salir adelante. ¿Qué consejos le das, Ángela, a las personas que nos están viendo para cuidar su economía? Bueno, vos sabés que Uno por ahí aprovecha y trata siempre de brindar también, no sé si consejos o algunos ítems de cómo se puede uno preparar para lo que viene, porque uno nunca sabe en definitiva si va a mejorar o no. ¿Cuáles serían los consejos que les darías? primero que nada, muchas de las personas
que están viendo esto apenas llegan a fin de mes. Para empezar, sí. O sea que, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que elijamos bien los funcionarios, que nos fijemos bien en lo que hacen y que reclamemos, pero no como cortando una ruta. Claro, siempre estaba pensando lo mismo. Sí. Cortando una ruta y perjudicando a aquel que trabaja, a aquel que tiene que ir a la escuela. Se están equivocando. Vayan a reclamarle a quienes tienen la autoridad. Autoridad y responsabilidad van de la mano. Quienes tienen la autoridad tienen la responsabilidad. Y ellos son a quienes debemos reclamar. En esta exposición que yo estoy haciendo, estoy poniendo de relieve cuáles son los problemas y quiénes son los responsables. Y cuál es una de las responsabilidades de, por ejemplo, el Consejo Económico Social hace diagnóstico. Va a decir, esto es lo que nosotros deberíamos corregir, esto es lo que está bien y tenemos que apoyar, y entonces habría una participación del ciudadano, no solamente a través del partido político, sino a través del ejercicio de su libertad de opinión, de su afán de colaborar para que las cosas resulten mejores, de que haya integración solidaria, progreso, desarrollo económico y social. Bueno, gracias por venir. No, nadie de qué. Bueno, hacemos una pausa, nos vamos a encontrar en breve aquí en Canal 7. Muchas gracias.